Ahora sí, buenas tardes o buenas noches también, dependiendo desde qué rinconcito del planeta, desde qué lugar en el mapa, en el planiferio nos están viendo. Bienvenidos todos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Hoy estaremos hablando ni más ni menos que de las influencias del idioma hebreo sobre el idioma español, con la destacada presencia de Álvaro López Asensio desde España y también con una exposición de parte del presidente del CIDICSEF, el doctor Mario Eduardo Cohen. De antemano, y porque sé que es un tema que da para muchas, realmente muchas conferencias, quiero que sepan que en el chat del Zoom les estuve dejando una página web que es www.alopez.com, que es la página de Álvaro López Asensio, para que puedan seguir investigando un poco más sobre el tema. Y también quiero contarles que ingresando a www.cidicsef.org.ar van a encontrar en un formato de PDF para que se puedan descargar gratis el libro Los judíos y el idioma español. Igual después lo voy a estar enviando por el chat para que puedan seguir al mando de todo esto. Quiero presentarles, aunque sea de forma breve, quién es Álvaro López Asensio. El profesor, teólogo e historiador Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y amplió sus estudios en Jerusalén, Israel, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, en su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que lo ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia por la Universidad de Zaragoza. Lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud y Aragón hasta su expulsión en 1492. Tiene muchos, pero muchos premios y muchos reconocimientos, destacando solamente, voy a mencionar 3 de los muchos que tiene, por ahí los más recientes, que es el premio Bayá Ibn Pacuda del año 2012, el homenaje reconocimiento con placa de honor también del año 2012, otorgado por la excelentísima Diputación de Zaragoza, y también el premio especial Corona de Aragón en el año 2016 a la cultura, entre los muchos que tiene. También tiene publicaciones que son colaboraciones en distintos medios de comunicación y trabajos de investigación, y solo por mencionar algunos también brevemente: La Judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios, publicado en el año 2003, también Oficios de los Judíos de Calatayud, publicado en el año 2006, y Genealogía Judía de Calatayud y Sefarad, publicado en el 2008, y hay más también recientes. Es un verdadero placer tenerlo a Álvaro, y también va a estar como distinguido orador hoy el doctor Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF, amigo de la casa y amigo personal también, que es un honor siempre presentarlo. Y antes de pasar a que comience Mario con su exposición, queremos agradecerle, como siempre, a las entidades que nos están acompañando y que nos ayudan a poder realizar estos eventos. Y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, y también a la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. Ahora sí, me llamo al silencio, aunque esté el perro acá atrás mío ladrando, y quiero darle la palabra al presidente del CIDICSEF, al doctor Mario Eduardo Cohen. Querido Mario, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Es un honor
para nosotros tener a Álvaro López Asensio con nosotros. Yo solamente voy a introducir el tema en forma general para que el investigador, el gran investigador que es Álvaro López Asensio, pueda ir a lo particular. Entonces, he preparado un pequeño PowerPoint, su información general sobre este tema. Desde luego que lo que voy a tener que hablar yo es solamente, no voy a hablar de las estructuras que han pasado del idioma hebreo al español, ni voy a hablar de la inmensa cantidad de hebraísmos, solamente voy a nombrar algunos que son muy significativos. Entonces, vamos entonces concretamente al PowerPoint y entramos con el tema, ¿sí? Un minutito más que se abra. Vamos a esperar un poquitito, ¿sí? Un poquitito más atrás, vamos para atrás. A ver, un minutito que tengo que correrlo un poco porque se entró un poco atrás. Vamos para atrás, atrás. Bueno, ya estamos en el tema. Concretamente, buenas tardes a todos. Gracias a la comisión directiva del CIDICSEF. Gracias a todos los que están del otro lado. Bienvenidos. Empezamos concretamente. Vamos a hablar nada menos que del idioma español. ¿Y cómo es hoy? ¿Cómo es el idioma español? Lo hablan 483 millones de personas como lengua nativa, 21 naciones. Es la tercera lengua en el Internet, la segunda en Facebook. Es 21 millones de jóvenes en el mundo lo estudian y hay 580 millones de personas que lo hablan o lo comprenden, ¿sí? Es la lengua materna, la segunda lengua materna más importante del mundo, después del chino mandarín, ¿sí? Acá están todos los países que se habla el idioma español. Cabe señalar que el idioma español solo el 8% de todos los hablantes viven en España. El resto es de América, Asia y en algo en África. ¿Sí? Antes de entrar, hablamos un poquitito qué es el idioma español para los que, cómo se formó el idioma castellano, que es la base de lo que hablamos nosotros. Fue el idioma de Castilla, que se había originado en el latín vulgar, que tenía palabras prerromanas y después germanas y árabes, y se fue consolidando hacia el siglo IX al XII. Y se le debe al rey Alfonso X el Sabio el apoyo a la Escuela de Traductores de Toledo, de donde surgieron obras científicas, literarias, en castellano, no ya en latín como era la lengua, el uso habitual, ¿sí? Hasta aquí tenemos cómo nació el idioma castellano, ¿sí? Y los judíos fuimos forjadores del idioma castellano, por lo menos en la parte escrita. Decía nada menos que Carlos Fuentes en el tercer Congreso Internacional de la Lengua: somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la redacción, historia y las leyes de Castilla. Es decir, que el idioma castellano lo empezaron a escribir sobre todo los judíos. Y si voy un poquito más atrás, dice, Américo Castro nos dice que 2 siglos más tarde de Alfonso X, la situación sigue siendo la misma, pues son los judíos y no los cristianos quienes usan la lengua vulgar para el comentario de las escrituras, la prosa, la filosofía y los estudios astronómicos. Es decir, los judíos fueron los primeros en usar el idioma castellano, sobre todo en la escritura. Cabe señalar que para los cristianos habitualmente escribían en latín, que era la lengua culta de aquel momento, y los árabes en idioma árabe. Lo que los judíos teníamos prohibido usar la lengua santa para cuestiones seculares,
Por eso fuimos los judíos los primeros en utilizar el idioma castellano en forma escrita, ¿sí? Y vamos ahora justo a un ejemplo concreto. Estamos hablando de un poema concreto, el primer poema lírico español de hace 650 años. 650 años, y lo leo tal cual como está escrito, ¿sí? Y ustedes van a ver las diferencias con la actualidad. El poema se refiere a las contradicciones que hay entre una cosa y otra, las oposiciones, y llega a una conclusión final que ustedes van a comprender. Dice: no hay sin noche día, ni cegar sin sembrar, ni sin caliente fría, ni reír sin llorar. Ni hay después luego, ni tarde sin mañana, ni hay fumo sin fuego, ni hay somas farina, ni ganar sin perder, ni sin bajar alteza, salvo en Dios poder, no hay sin flaqueza. Es decir, en todos los elementos siempre tienen su contraposición, salvo en el poder de Dios, ¿sí? Ustedes ven el texto escrito tal como fue escrito por Centop de Carrión, años 1635, y vamos a ver cómo evoluciona el idioma castellano más adelante, ¿sí? Vamos ahora, saltamos desde 1365 al siglo XV, XVI, XVII, y vamos a ver que casi todos los escritores de llamado el siglo de oro de la literatura española fueron judíos, o descendientes de judíos, mejor dicho. Más que todo se puede llamar descendientes o conversos o descendientes de conversos, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, el propio Miguel de Cervantes, que hay muchas teorías que dicen que fue converso o descendiente converso. Francisco de Rojas, el autor de la Celestina, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Antonio de Nebrija, Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, Baltasar Gracián, Luis Vives, Luis de Góngora, Bartolomé de las Casas, Miguel Servet, Juan de Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. El listado es impresionante. Goytisolo dice que ¿por qué toda esta gente fue contra la corriente y se expresó concretamente en el siglo de oro de España? Porque tenían un desengaño, era una especie de resistencia, dice, eran una especie de huida a la realidad, teniendo en cuenta la presión que les ejercía la Inquisición. Seguimos entonces y vemos que Goytisolo dice: a los judíos conversos se les debe el movimiento central del siglo de oro de la literatura española. Siglo de oro de la literatura española fue un aporte especial, sobre todo de los conversos. Y vamos a saltar ahora, porque nuestra visión es muy rápida, es un abuelo de pájaros. Ya estamos con los judíos de Ámsterdam, que seguían escribiendo español. Ya estamos en el siglo XVII, y ustedes ven una serie de escritores: Menacé Ben Israel, Manuel Aboab, Isaac Cardoso, Abraham Levi Pereira, José Penso de la Vega, Daniel Levi de Barrios, David Cohen de Lara, Miguel de Silveira, Uriel da Costa, y tres poetisas: Isabel de Correa, Isabel Enríquez, bienvenida, Cohen Belmonte. Pero vamos ahora concretamente, para que ustedes vean la evolución del idioma. Pasaron 300 años y ahora cómo es el idioma escrito en español desde Ámsterdam por Daniel Levi de Barrio. Dice
es un poema por la muerte de Raquel. Ustedes saben que Raquel era la esposa de Jacob y falleció joven, y entonces Daniel Levy de Barrio cuenta, comenta la dolorosa muerte de Raquel, ¿sí? Y dice: llora Jacob de su Raquel querida, la hermosura marchita en fin temprano, que cortó poderosa y fuerte mano del árbol engañoso de la vida. Ve la purpúrea rosa convertida de cárdano en polvo vano, y la gala del cuerpo más lozano, postrada a tierra reducida. Ustedes ven que el español ya de Daniel Levy de Barrios desde Ámsterdam ya es muy parecido al español nuestro de nuestros días, y tiene una versificación hermosa y clarísima, ¿no es cierto? Han pasado 300 años desde el momento que les he leído los proverbios morales de Semtop de Carrión, y ustedes ven ya la diferencia notoria del cambio, y que siguen siendo judíos los que practican el idioma español en este caso desde el exilio. Bueno, vamos directo a los hebraísmos en el idioma español. Hebraísmos son palabras, expresiones o giros procedentes de la lengua hebrea que se usan en otro idioma. Esto es lo que llama la RAE, así los define los hebraísmos, ¿sí? Palabras, giros o expresiones, ¿sí? Ahora, ¿cómo son los hebraísmos en el español? Son palabras, sobre todo, son palabras del mundo espiritual y del mundo literario, ¿sí? Entonces, acá David Gonzalo Maeso nos dice qué tipo de palabras son las que han entrado en nuestro idioma, ¿sí? Palabras hebreas que han entrado en nuestro idioma. Leo. Respecto a las características de los hebraísmos en la lengua española, podemos afirmar que los valores, sugerencias y evocaciones de la mayoría de los vocablos pertenecen al mundo espiritual, religioso y teológico, o más bien literario, histórico e institucional. A diferencia del vocabulario hispano-arábigo de preponderante significación material, hasta los extremos que se ha dicho que no hay un solo término de este grupo que pertenece a la esfera del sentimiento. En síntesis, que las palabras hebreas han entrado en temas del sentimiento, de lo religioso, de lo espiritual, de lo literario y de lo histórico, ¿sí? Vamos a ver ejemplos concretos, ¿sí? Vamos a ver frases habituales de origen bíblico que hacemos todos los días, ¿sí? Rasgarse las vestiduras, juicio salomónico, quedarse en sus 13, año sabático, el Benjamín de la familia, quien siembra vientos recoge tempestades, no hay nada nuevo bajo el sol, cantar de los cantares, rey de reyes, chivo emisario, etcétera, 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 etcétera. Son solamente algunos de los giros hebraicos que usamos todos los días. Palabras hebreas de uso diario, un día de la semana es el sábado, que viene del hebreo Shabbat, que significa descanso, a través del griego y el latín. Ustedes recuerdan, sábado en español, en portugués y en italiano siguen la secuencia del Shabbat del hebreo. En inglés, en francés, en alemán, siguen al día de Saturno, Saturday, el día de Saturno. En nuestro español, porque los judíos vivieron en España por lo menos 10 siglos, hay muchísimas, muchos testimonios de este pasaje, entre ellos la palabra sábado, que proviene del hebreo Shabbat. Otra palabra que es muy habitual en todo el momento usamos es júbilo, jubilación, jubileo, que viene del latín júbilo, porque
este provendía de Yobel, del jubileo hebreo, ¿no? Cada 50 años las tierras volvían a sus propietarios, volvían a ser las de anteriores, etc. Ustedes saben que la Iglesia Católica cada 50 años ha creado el jubileo, pero como a los 50 años la gente no podía vivir habitualmente, se creó el jubileo de la Iglesia Católica, es ahora cada 25. Pascua, que viene del hebreo Pesaj, a través del griego y del latín. Amén, que es una palabra muy, muy habitual en nuestro lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, aceite o aceituna, que vienen del hebreo, del árabe zait. Y hay como, y centramos a ver palabras que se discute: sidra, burro, zafiro, tórtola, camello, bálsamo, ciprés, etcétera, etcétera. Covarrubias, que es un famoso escritor de un diccionario de 1539, habla de 310 hebraísmos en nuestro idioma. La RAE solamente ha transcrito 40, pero de todas maneras hay una gran cantidad que no sabemos exactamente si corresponden o no, o se discuten. Personajes bíblicos en el habla cotidiana: Matusalem, que se lo refiere como longevidad; Caín como maldad; Salomón como sabio y justiciero; Sansón como fuerza; Onán, que de ahí surge la palabra onanismo, masturbación. Bueno, y así como eso, decenas y decenas de personajes de la Biblia forman parte de nuestra habla cotidiana. Y bueno, aquí nombres hebreos en nuestra habla son también decenas, centenas. Me voy a detener solamente en algunos para que tengan idea. Muchos nombres hebreos terminan con la palabra el que es Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel significa con nosotros Dios; Gabriel, mi poder es Dios; Ezequiel, mi fuerza es Dios; Daniel, don de Dios o Dios me juzga, ¿sí? Y así como eso, Rafael, Dios me cura; Samuel, Uriel, mi luz es Dios, etc. Si agregamos a todos estos nombres que he puesto acá, tienen su femenino y su masculino, por lo que gran parte de los nombres que usamos todos los días son nombres hebreos. Palabras directas del hebreo incorporadas en la vida religiosa: aleluya, amén, cabalá, caraíta, jebuseo, maná, marrano, moabita, osaná, edén, fariseo, pascua, rabí, sábado, saduceo, querubín, mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Son decenas y decenas y decenas. Y otro ejemplo son palabras no hebreas, pero con significado hebreo. Es decir, el significado de bendecir, el significado de santo, de pecado, de bienaventurado, de impío, de celestial, de señor, justo, etc., son conceptos hebreos, aunque las palabras no son hebreas. Por ejemplo, vamos a un solo ejemplo. La palabra pan, que usamos todos los días, tiene sentido genérico de alimento, y eso es tomado del hebreo. La palabra pan no es hebrea, pero el sentido de alimento, de genérico de alimento, sí es hebreo. Palabras, antes de terminar, falta una sola: nombres geográficos en España que llevan nombres judíos: Montjuïc, Villajuiga, Judería, Calle de la Judería, Carrer del Cal. En Hervás, judíos los más; en Béjar, judíos hasta las tejas, ¿sí? Y concluyo que con estos pocos ejemplos dan la idea de la importancia de los aportes judíos a nuestra lengua. Creo que como una visión rápida, una visión a vuelo de pájaros, ustedes han tenido una visión de conjunto
de una serie de aspectos que hacen a todos los vocablos, giros y nombres hebreos que hablamos todos los días. Muchas gracias por mi lado y le doy la palabra a nuestro especialista Álvaro López Asensio. Desde luego, nuestro agradecimiento por colaborar en esta reunión. Gracias nuevamente. Gracias a vos, Mario. Muchas gracias. Muy entretenido. Lo veo todavía Álvaro, que está con lápiz en mano o con lapicera en mano, que está anotando cosas. Y vi a varios que están anotando, así que ha sido una clase magistral la de Mario. Les voy avisando ya para que se vayan guardando un poquito más de tiempo. Vamos a extendernos un poco más de la tradicional hora que tenemos con el CIDICSEF. Así que yo por mi parte me llamo al silencio para darle la bienvenida y le pido que se active el micrófono a Álvaro López Asensio, que tiene mucho para contarnos en poco tiempo, pero créanme que muchas cosas. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas noches a todos los participantes en esta conferencia en América y aquí en Europa, y buenas tardes allí y buenas noches a los que se han conectado desde Europa. Quiero agradecer en primer lugar la invitación para poder dar pues, estas ideas, estas 4 pinceladas sobre el idioma hebreo, sobre el idioma español y sobre todo al CIDICSEF, que me han invitado, y a Mario Cohen y a todo el grupo de esta institución que tanto hace por difundir el pasado y la cultura sefardí en el mundo y en el mundo sefardí. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, pues si les parece, vamos a empezar, ¿no? He preparado un PowerPoint para que no se pierdan y poder llevar un orden de las ideas que voy un poquito a transmitir. Pasamos. Yo voy a centrar mi intervención sobre todo en palabras que han permanecido en los textos oficiales, en los textos de procesos de Inquisición, en los textos diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón y también en los textos de archivos de protocolos notariales. Allí vemos palabras que utilizaban los judíos en tiempos de su estancia en Sefarad y que fueron asumidos por la sociedad cristiana, pues muchas veces a través de los conversos, ¿no? Y entonces quiero dar a conocer una serie de palabras y luego también con un soporte documental para que vean un poquito en qué contexto lingüístico se utilizaban. Y también quiero dar unas cuantas pinceladas de la morfología castellana, la influencia del hebreo en la morfología castellana, en el español, y también unas breves reglas de sintaxis que del hebreo pues el español ha asumido, ¿no? Espero que en este sumario que ven en pantalla pues se hagan una idea pues de lo que vamos a tratar. Pasamos. Muy bien. En primer lugar quiero hablar del aljamiado, ¿no? Los judíos, sobre todo los varones, la enseñanza en las juderías, en las comunidades, era obligatoria. ¿Por qué? Pues porque tenían que saber leer y escribir y al mismo tiempo aprovechaban pues para aprender las ideas del saber entonces conocidos. Le daban clases de matemáticas, de lingüística. Hebreo no se estudiaba, solo era a nivel ya más profundo, a nivel de los que querían seguir la carrera del rabinato, pero sí que a los niños, sobre todo en la escuela elemental, pues les daban esos conocimientos básicos para defenderse luego pues a nivel de comercio, a nivel de mercancías y sobre todo para negociar con la comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Esto hizo pues, que tuvieran un alto nivel cultural por encima de los cristianos. En la sociedad cristiana, la alfabetización estaba reservada pues, a la nobleza y sobre todo pues, al clero, que lógicamente se preparaba para la carrera eclesiástica. Pero la gran mayoría del pueblo del siglo XV
pues desde ya muy pequeños iban a los talleres artesanales o a las labores del campo, a ayudar un poco para la economía familiar. Y entonces había un alto grado de analfabetismo. En las comunidades judías, por supuesto que no, porque lógicamente todos los niños sabían leer y escribir. ¿Y cómo leían? Pues leían en aljamiado, es decir, la lengua romance de cada reino. En Galicia pues hablaban el gallego, en el País Vasco hablaban el euskera, en Castilla hablaban el castellano, en Aragón hablaban el aragonés, que es muy parecido al castellano, pero con sus variantes. En Cataluña y en Valencia pues hablaban el valenciano, el catalán y el valenciano, pero estas lenguas vernáculas propias de cada región, que actualmente también se hablan, pues las escribían lógicamente en caracteres hebreos. Yo estoy encontrando en las documentaciones archivísticas cantidad de firmas de judíos con caracteres hebreos. Es decir, que para validar esa documentación y esas transcripciones que hacían con notarios, pues lógicamente algunos de ellos firmaban ese documento, ¿no? Y también aparecen textos aljamiados de contratos, de todo tipo de transacciones que muchas veces están escritas a mano, manuscritas, pero con caracteres hebreos y en la lengua vernácula que ellos hablaban, ¿no? El hebreo no se estudiaba como idioma. ¿Sabían hebreo? Sabían palabras hebreas, porque la liturgia, el culto y muchas de las tradiciones que tenían, pues lógicamente se utilizaban en hebreo. El rezo siempre era en hebreo. Las oraciones siempre se aprendían de memoria, además, en hebreo, ¿no? Y esas palabras pues estaban en el vocabulario de toda la judería y en toda la comunidad. Entonces había muchísimo vocabulario, claro que sí, pero la lengua vehicular, la lengua con la cual ellos hablaban a diario y sobre todo como eran gente que emprendían y que tenían sus propios negocios, pues lógicamente hablaban con los cristianos y con el resto de comunidades en la lengua que se entendían todos, ¿no? Y bueno, pues este es un poco lo que sería la palabra aljamiado, ¿no? Lo que sería el idioma aljamiado de los siglos XIV y XV, ¿no? Por lo tanto, se escribían en su alfabeto hebreo y incluso se calentaban todos los documentos desde la creación del mundo y con los meses propios hebreos, tal como se utiliza hoy, ¿no? Y es curioso como en los pocos documentos que aparece el calendario hebreo, pues es curioso ver cómo se sigue esa tradición antiquísima y cómo los notarios cristianos, cuando hacen referencia a testamentos concretos de judíos y lo escriben en idioma aragonés o en idioma castellano, en la Edad Media, pues dicen, este documento está levantado por el cofer, el notario fulanito de tal, y está calendado en el año 1300 y pico, que en el conto de los cristianos, en el calendario cristiano, corresponde a 1480 y tantos, ¿no? Y entonces vemos cómo los notarios cristianos utilizan esos documentos que han levantado entre judíos en las comunidades y que luego transcriben, lógicamente, en sus actas notariales con el calendario judío y traducido o puesto con el calendario que entonces era el calendario gregoriano cristiano. ¿Pasamos? La influencia del hebreo en el castellano. Vamos a ver un poquito de gramática, ¿vale? Que esto es lo menos conocido y que yo creo que, pues, que va a gustar, ¿no? En el campo morfológico se puede mencionar la posible procedencia hebrea del sufijo on, ¿vale? Entonces, esto ha traído consecuencias en nuestro vocabulario. Guapetón, ese on, cabezón, agarrón, aguatón. Hay miles de palabras que añadimos el on
para magnificar, ¿no? De guapo, pues guapetón, como si fuera algo tajante, e incluso magnificar esa guapura, ¿no? Y aun por cierta analogía, también las terminaciones en ote, ¿no? Que es guapote, amigote, papelote, muchachote. Estas terminaciones en on y en ote pues son influencias, lógicamente, de la gramática hebrea, que nos han dejado, lógicamente, en el idioma español y que se transmitió en el día a día, en hablar con los cristianos, pero sobre todo, esto es muy importante, de los conversos, que a partir del siglo XV pues utilizaban estas expresiones propias de la judería, porque claro, como ellos hablaban el castellano, el aragonés, el catalán, estas terminaciones, que muchas de las palabras hebreas que ellos conocían de la liturgia y del culto, pues lógicamente las aplicaban a estas palabras de la vida cotidiana, ¿no? En el campo de la sintaxis, pues tenemos bastante influencia, ¿no? La repetición pura y simple del adjetivo o adverbio. En verdad, os digo, esto aparece mucho en el Evangelio, en el Nuevo Testamento cristiano, siempre pues en los discursos que hace Jesús de Nazaret, pues a la multitud y a sus discípulos, siempre empieza muchas de las parábolas y de los ejemplos que pone, en verdad os digo. Este recurso literario es muy propio de la gramática hebrea y sobre todo del vocabulario y de las expresiones hebreas que utilizaban los judíos en sus aljamas, en sus juderías, ¿no? Otra, pues la formación del plural como complemento nominal. Como mejor se puede entender son con los ejemplos, porque si digo formación del plural como complemento nominal, pues uno se entendería. Y entonces, pues los Moisés, los Abraham, son un plural, pero de un nombre, ¿no? Y entonces equivale, por ejemplo, pues a una familia. Muchas veces aquí, incluso ahora en el español, decimos, si el padre se llama Moisés, decimos los Moisés, como diciendo todos los miembros de la familia, los hijos y todos los que viven en la casa de Moisés, pues son los Moisés. Los Abraham son toda la familia del cabeza de familia que es Abraham. Esta formación de este plural era muy característico de las expresiones hebreas que se utilizaban en el siglo XV y que forman parte también de nuestro idioma. Pasamos. Tenemos también la formación del superlativo simple, es decir, cuando se antepone el adjetivo posesivo. Lo entenderán muy bien, lo mío, lo tuyo, o cuando encierran una idea cuantitativa. La pequeña, hablando de varias hermanas, pues se dice la pequeña, de varias son una, la más pequeña es la pequeña, la menor. También la formación del superlativo propiamente dicho cuando se coloca el adverbio de cantidad muy antes del adjetivo. Un ejemplo, muy interesante. Y conviene recordar, por ejemplo, que en el latín también el superlativo nosotros es en isimus. Y entonces todas las terminaciones, todos los sufijos que acaban en ísimo, guapísimo, por ejemplo, pues provienen del latín. Sin embargo, cuando lleva el muy delante, es propio de la gramática hebrea. Muy interesante, pero con eso, en el latín es en isimus. Otro ejemplo, por último, la sufijación del verbo, un recurso típico del hebreo y ajeno al latín y al griego, que solo aparece en el hebreo, ¿vale? Y que, claro, en las lenguas romances de aquí, de la península ibérica, menos el euskera, todas provienen del latín y tienen esa gran influencia. Pero esto, por ejemplo, solo es típico del hebreo, no proviene ni del latín ni del griego. Dígame, tráigamelo. Esta sufijación del verbo es típica, repito, típica del hebreo. ¿Pasamos? Bien, ahora, como he dicho anteriormente, vamos a ver una serie de palabras que se utilizan mucho en la documentación medieval, a mí me aparecen muchísimo, y que, bueno, como originalidad quisiera exponer, ¿no? Más que rollos de hebraísmos que actualmente se utilizan, pienso que es más interesante ir a las fuentes y ver
pues que estas palabras se mantienen y han ido evolucionando, ¿no? La primera es hebraico y aparece como está escrita ahí, ¿no? Hebraico. Se designa hay varias interpretaciones, ¿no? Se utiliza con varias variantes. La primera de ellas designa los libros sagrados y de oración escritos en hebreo. Y pongo un ejemplo. En 1488, un judío de Calatayud llamado Yudá Safarti declaró ante la Inquisición que juzgaba a un converso que se llamaba Jaime Álvarez, que vio cómo el dicho Jaime Álvarez tenía las profecías y el salterio y la sidur en hebraico, y vio muchas veces cómo el dicho Jaime me leía en todos los susodichos libros. Es decir, que el libro de los profetas, el libro de los salmos o libros poéticos del Tanaj y el Sidur estaban escritos con caracteres hebreos, ¿no? Y muchas veces en idioma hebreo, que esas oraciones eran aprendidas de memoria. Hemos dicho que aunque no hablaban el hebreo, sí que todo lo relacionado con el culto se aprendía de memoria. Otra variante de hebraico, como se utilizaba en los siglos XIV y XV, eran también las oraciones, ¿no? Un ejemplo, en 1488, otro vecino de Calatayud llamado Miguel de Peralta explicó ante el Tribunal de la Inquisición que juzgaba a otro converso que se llamaba Felipe Pérez de Moros, que vio muchas veces cómo rezaba en hebraico Felipe de Moros. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hemos explicado, que tanto en las oraciones, las verajás, las bendiciones, como la tefilá, las oraciones en la sinagoga y las oraciones colectivas, pues se pronunciaban en hebreo, ¿no? En hebreo, hebraico, en hebreo. No solo se escribía con caracteres hebreos, es que también se pronunciaban y las aprendían de memoria. Pasamos. Otra interpretación de hebraico aparece en los testamentos hechos entre judíos, entre pues, padre e hija o entre esposos de un matrimonio judío, ¿no? Claro, eran redactados por los sofer o los notarios judíos, ¿no? Cuando intervenía, por ejemplo, en ese testamento un cristiano, imagínense, por ejemplo, un padre que tiene 3 hijos y uno de ellos se ha convertido, es converso. Entonces era obligatorio, si le dejaba a una parte de la herencia, no se hacía ante el sofer de la aljama, de la judería, se hacía ante un notario cristiano por ser parte de ese testamento un bautizado. Y estos testamentos, pues claro, están calendados en hebreo, como he dicho anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. 1463, año. Tras la muerte de Brahen al-Pastán, que era un judío de Calatayud, sus hermanos recurren a un árbitro procurador para interpretar el reparto de su último testamento hecho fue en la ciudad de Calatayud a 25 días del mes de abril, año a Nativitate Domini, es del nacimiento del Señor, milésimo, cuadragésimo, sexagésimo segundo, es decir, 1462. El segundo, el conto de los judíos a 26 de Iyar, año de 5222, escrita y recibido por Yusé Hassan, judío habitante de la ciudad de Calatayud, notario de la Aliama, de la Aljama de los judíos de dicha ciudad. Es lo que les explicaba al principio, ¿no? Que los notarios cristianos, lógicamente, pues la parte de ese testamento que redactaban, porque había uno de los intervinientes en ese testamento, pues al ser cristiano, pues lógicamente tenía en cuenta tanto un calendario como también el judío, ¿no? Y siempre haciendo referencia a un notario de la aljama de judíos. Los notarios judíos tenían tanta autoridad como un notario cristiano, porque generalmente eran validados por el rey. Y un notario, por ejemplo, judío en Aragón, en el reino de Aragón o en el reino de Castilla, podía intervenir en cualquiera de las aljamas judías de esos reinos, igual que un notario cristiano.
en cualquier lugar del reino podía dar fe de lo que pues las personas recurrían a él, ¿no? Que levantar acta de una presencial o un testamento o cualquier otro documento público, ¿no? ¿Pasamos? Y por último, la palabra hebraico se utiliza también en sentencias amigables. Cuando dos personas tenían diferencias, en vez de ir a los tribunales, se elegía un árbitro para que estudiase el caso, escuchara a las dos partes y emitiera pues, una sentencia, ¿no? Que era de obligado cumplimiento a la persona que habían elegido esas personas que tenían esa diferencia. Vemos un ejemplo. En 1455. Pablo de Daroca, converso de Calatayud, como árbitro en los pleitos amigables entre José Manián y Mosé el Huerto, judíos de Calatayud. El fallo se redactó en hebraico, lógicamente porque los dos eran judíos, y luego en romance porque el árbitro, lógicamente, era cristiano. Entonces tenía que redactarse en el mismo idioma, pero con caracteres hebraicos y con caracteres romances, ¿no? Cristianos. Y el resultado fue que Yusé, su mujer llamada Zeti, y su hija Zina debían dar a Moshe unas casas por tiempo y espacio de 8 años, contaderos del primer día del mes de Igar, más cerca pasado del año presente, que se contará del conto de los judíos de 5.215 al creamiento del mundo y al conto de los cristianos del año de 1450. Ven, con esto lo que les quiero mostrar es que los notarios cristianos tenían la obligación en cualquier documento y en cualquier registro anotar los dos calendarios, tanto de judíos, el calendario judío, como el calendario cristiano. ¿Pasamos? Otra palabra es el tratamiento de don, que lo utilizamos a diario para muchas personas, ¿no? Pues don Moisés o don Mario, un tratamiento muy habitual, sobre todo en el español y en todos los hispanohablantes, ¿no? Juan de Maradiaga, en su vida del seráfico padre San Bruno, fechado en 1596, nos dice: porque este nombre don viene de esta palabra hebrea Adón, que quiere decir señor, y señor viene de esta latina señor. Siempre que este nombre se pronuncia o se escribe en latín, le quitamos una letra y así decimos Dominus. Es decir, que hay gente que dice que proviene de Dominus, que es señor en latín, pero muchos, no muchos, pero sí sostenemos que proviene de Adonai, que la abreviatura era Adón y de Adón se simplificó en Don. Vemos unos ejemplos. La norma habitual entre los judíos era que el pater familias ostentara el título de don. Así aparece en la documentación notarial del siglo XV. Entonces, si hay, por ejemplo, se nombran a un padre y a unos hijos, el padre siempre lleva el don, los hijos de momento no. Y un ejemplo claro lo vemos en el clan o familiar, cuando algún judío adinerado es identificado y además su padre todavía vive, se solía nombrar a aquel como hijo de este, llevando el título de don su padre en señal de respeto y movilidad y honorabilidad. Bragen al-Puyat, judío de Ariza, un pueblo de Zaragoza, constituye procurador suyo a don Jaco en Forna, Jaco Acaz en Forna, Isaac en Forna, Yusé en Forna, Ento en Forna y Bragen en Forna, judíos fijos suyos. Aquí pueden ver en este ejemplo cómo el padre, el pater familias, tiene el título de don. Seguimos. Otro ejemplo del tratamiento de don se daba al primogénito, ¿no? En algunas ocasiones.
El resto de hermanos, si su talante personal, laboral o económico así también lo requería, pues recibían también este tratamiento. Un ejemplo, Mahoma el Trigano, que era un moro, un musulmán vecino de la localidad de Abella, y Alú Ayenil, que era también de moro de Calatayud, piden un crédito a don Brahim Pasagón, hijo de don Salomón Pasagón. Es decir, que aquí no solo es el padre, el pater familias, sino que si algún hijo eran adinerados y tenían un prestigio económico y social acreditado, también recibían ese tratamiento de don. El resto de hermanos no. Y otro ejemplo lo tenemos en los cargos de responsabilidad aljamial. Aquí en Aragón se llamaban los adelantados, que eran los que tenían el poder político, y los clavarios, que tenían la contabilidad, el poder económico, ¿no? Los presupuestos de la aljama. Tanto unos, los adelantados, como los clavarios, solían llevar también el título de don entre las comunidades judías. Tenemos un ejemplo en 1488, fueron presentes plegados, plegados significa reunidos, juntados, los honrados don Yuse Shadok, don Judá Abayud y Simuel Pasagón, clavarios de la dicha aljama, Asac en forma don Asac Pasagón, adelantados de la dicha aljama. Llevan el tratamiento de don, más que por su persona, es por la dignidad y por el cargo que ostentan, ¿no?, dentro de la comunidad, que exigía pues un tratamiento más destacado. Pasamos. Otra palabra que aparece en la documentación, sobre todo de procesos de Inquisición, es la palabra sabadear. A mí me gusta muchísimo esta palabra, y que incluso en el idioma del castellano y del aragonés medieval, pues se aprecia, ¿no? Actualmente se utiliza poco, pero también se utiliza, ¿no? Y es la costumbre que tenían los judíos de mover o mecer la cabeza cuando rezaban o leían libros piadosos. Esta costumbre pues era esta palabra tan bonita de sabadear, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos documentales. En 1488 tenemos que una vecina de Cervera de la Cañada, un pueblo de Zaragoza, llamada Bartolomea Abad, confesó ante el Tribunal de la Inquisición, que juzgaba a Simón de Santa Clara, que era converso, que lo vio hacer oración al dicho Simón muchas de veces por una cambra, una habitación, paseando, y que como hacía la dicha oración, iba sabadeando con la cabeza, es decir, moviendo la cabeza, rezando con la cabeza, pues moviendo. Y otro documento ilustrativo lo tenemos en 1488, cuando un vecino de Morata de Jiloca, un pueblo de Zaragoza, pues llamado Dominicus García, también declaró ante la Inquisición que juzgaba a otro converso llamado Jacobo Álvarez, que vio al acusado y a otro converso llamado Martín Ximénez que parar las mulas, es decir, las caballerías, en el camino por donde iban, él les vio que estaban sabadeando, remeciendo la cabeza y rezando en hebraico, es decir, en oraciones hebreas. Ya hemos dicho que el culto y las oraciones siempre las aprendían de memoria en hebreo. Pasamos. Antes Mario Cohen ha dicho que amén provenía también, era típica palabra hebrea, y efectivamente pasó desde el siglo I al cristianismo para contestar a cualquier oración con la palabra hebrea amén, ¿no? Cuando un judío recitaba una verajá o una tefila, pues o bien terminaba él, si era individual la oración, amén, o si había asistentes, pues también respondían amén, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos. A mí me gusta poner ejemplos porque así es más ilustrativo y se puede apreciar muchísimo más esta influencia, ¿no?
En 1488, un clérigo de Santa María la Mayor de Calatayud, llamado Juanes de Ortega, aseguró ante el Tribunal de la Inquisición que juzgaba a Alfonso de Santa Cruz, un converso, que ciertos días clamaba a los que sobredichos hijos, cuando habían comido y hacían cierta oración, pronunciando al uno bueno y al otro malo, le habían de responder amén, amén, amén. La oración y palabras que decían no lo sé, sino que así lo he oído a muchos. Y otro ejemplo lo tenemos en 1488, cuando el procurador fiscal de la Inquisición, que instruyó 20 procesos a conversos difuntos de Calatayud, Zaragoza, este procurador fiscal se llamaba Pedro de Valladolid, ratificó como pruebas para acusar a estos conversos que ya habían fallecido, pero sin embargo pues los acusaban de judaizar. Dice que los dichos muertos, reos y criminosos en el tiempo que vivían y cualquiera de ellos comieron con judíos a una mesa y de sus viandas judaicas, respondiendo a la bendición que los judíos decían amén. Pasamos. Otra palabra que se utiliza en español es malsín o malsines. Esta palabra es típica hebrea. La palabra malsín era solo utilizada por los judíos para designar a los delatores de la comunidad, es decir, los que denunciaban a sus convecinos judíos ante las autoridades cristianas por venganza, por cualquier venganza. En las comunidades judías eran maldecidos e incluso les aplicaban herén, pena de herén, de excomunión, porque se consideraban malhechores, eran pocos servidores, ¿no? Pocos compatriotas, pocos compañeros, y lo único que hacían era crear discordia entre todos y sobre todo denunciarlo, ¿no? A las autoridades. Un ejemplo, el 22 de abril de 1229, el rey de Aragón, Jaime I, concedió a los judíos de Calatayud el privilegio de poder organizarse con otra estructura de gobierno. El monarca autorizó a los dirigentes de la comunidad a perseguir, detener y juzgar y condenar a los malhechores o malsines, es decir, plenos poderes para perseguirlos, detenerlos y, si fuera necesario, condenarlos a muerte. Este privilegio se les concedió, por ejemplo, a los judíos de Calatayud y al resto de comunidades judías de Aragón, precisamente porque eran despreciados por la comunidad, ¿no? Y tanto daño hacían que, lógicamente, como último recurso, pues podían ser condenados a muerte, que era la pena máxima, ¿no? Y esto pues da una idea un poquito de la animadversión que tenían hacia estas personas. ¿Pasamos? Álvaro, discúlpame, me salté una. ¿Querés que volvamos atrás o seguimos? Sí, si es posible, si es posible. Por favor, cero problema. Otra palabra es oinar o oínas, ¿no? Las oínas en la Edad Media, en el siglo XV, y también hoy se utiliza esta palabra en español, eran oraciones tristes que solían cantar en las sinagogas, generalmente lamentaciones bíblicas, las lamentaciones de Jeremías, por ejemplo. En español también se llamaba este género literario drecha, aparece en la literatura medieval como drecha, pero también como oína o oínas, que era como así llamaban las drechas los judíos, y que pasó a pues nuestro vocabulario, ¿no? Un ejemplo, en 1488 el judío de Illueca, un pueblo de la provincia de Zaragoza, llamado León XIV, afirma ante el Tribunal de la Inquisición que juzgaba a Simón de Santa Clara, un converso acusado de judaizar, que por muchas veces decía a este testigo: tal día tenéis tal fiesta judía, y habréis de decir tal pizmonim y tales oínas cuando se perdió la Casa Santa, es decir, el Templo de Jerusalén. ¿Pasamos?
Y también tenemos la palabra lamín, sobre todo aquí en Aragón se pronuncia mucho esta palabra, lamín. Proviene, significa goloso, que le gustan mucho los dulces, laminero, y proviene de la palabra hebrea jamín, que, bueno, pues ustedes la conocerán, muchos de ustedes, como la dafina, ¿no? Era un guiso o potaje hecho a base de carne gorda, tacos mercados en la carnicería de la judería, lógicamente de cordero o de ternera, y si tenían poco poder adquisitivo, pues ponían carne de gallina o de pollo, ¿no? Y echaban también a la olla huevos duros, legumbres, fundamentalmente garbanzos o habas, y verdura, fundamentalmente col, que en la documentación medieval aparece como versas, puerros, borraja, acelga. Todo esto pues se ponía a hervir y a calentar el viernes por la tarde antes de comenzar el sábado y se comía en la comida del mediodía del sábado, caliente, porque pues jamín significa pues eso, caliente, ¿no? Con el rescoldo de las brasas, como no se podía atizar el fuego, pues iba permaneciendo caliente, caliente, caliente hasta la comida de ese mediodía. Este potaje aparece muy bien documentado. Aquí tenemos un ejemplo, 1488, la vecina de Calatayud, María Díaz, asegura ante la Inquisición que juzgaba a María López de Moro, era sirvienta, estaba en la casa de María López de Moros, que era una conversa acusada de judaizar, que vio que en casa del dicho su amo Ramón López, marido de la acusada, guisaban jamín con carne y garbanzos y huevos muy duros hasta que se pasaban cardenos, es decir, morados, ¿no? Ese color fuerte que es rojizo, entre rojizo y morado, de tantas horas que estaba de cocción a fuego lento el potaje o la dafina, ¿no? La palabra lamín, de goloso, laminero, de persona que le gustan los dulces. Pasamos. Luego encontramos siempre las referencias típicas de judería, aljama y cal, ¿no? Dejar claro que la diferencia de matiz que existe entre estos vocablos, para que lo entiendan, se puede afirmar que la aljama eran los judíos que habitaban o vivían en el recinto de la judería, es decir, la judería sería el espacio físico y la aljama era el conjunto de judíos que vivían dentro de esa judería o de ese espacio físico. A veces los historiadores utilizan indistintamente judería y aljama para significar pues, el espacio físico, pero no se debe utilizar. Cada palabra tiene su significado específico. Judería es el lugar y la aljama son las personas, ¿no? Martín Ximénez, vecino de Calatayud, tenía unas casas, si quiere, torre, citas a la puerta de la judería de la dicha ciudad, es decir, en el espacio físico, ¿no? También los notarios de la Corona de Aragón, estamos hablando de la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, que configuraban ese territorio que tenían un mismo rey, por eso se llama Corona de Aragón. En el siglo XV utilizaron la expresión hebrea también cajal, reunión, asamblea, comunidad, para designar también al espacio físico, cal del barranco, es decir, calle, barrio del barranco. Y cal se utilizaba también para cualquier barriada, por ejemplo, en Calatayud existe el cal de Burji-Malaco, que es, Burji es una palabra que es latina, que significa burgo, ciudad, y Malico, que es del rey, sería el barrio del rey, por donde entraba en la judería, era por una puerta que tenía ese barrio y por eso le llamaban Burji-Malaco, Cal Burji-Malaco, barrio del burgo, del barrio del rey. Pasamos. La palabra sinagoga, que bueno, pues aparece documentalmente siempre como sinoga, ¿no? Sinoga, no sinagoga.
Los judíos llamaban a sus oratorios con el nombre de sinagoga. Sí a todos que clamada, plegada, congregada y ajuntada el aljama de los judíos de la ciudad de Calatayud dentro en la sinagoga mayor de la judería de dicha ciudad, sinagoga, ¿no? Pero también aparece en la palabra midrash, ¿eh? Los notarios cristianos, pues cuando levantaban acta, solían utilizar el término también midrash para definir no la sinagoga, el espacio físico, el oratorio, sino para definir una de las funciones que tenía la sinagoga. Por un lado, el lugar donde se celebraba la reunión, es decir, dentro de la sinagoga, si quiere midrash mayor de la dicha aljama, y por otro, el lugar donde se estudia y se enseña, en el midrash mayor. Es decir, que sinagoga era el lugar, el espacio físico, el oratorio, y el midrash es también ese espacio, pero dedicado como estudio, que vendría a ser, pues como se decía en la Edad Media, una madrasa o una escuela rabínica, una yeshiva. ¿Pasamos? Y luego la palabra típica rabino, ¿no? Que aparece siempre, este término arameo, aparece documentado como rab, con B y muchas veces también con V, ¿no? Que es maestro, distinguido, y también ocasionalmente pues, acabado en I, rabí, que se traduce por mí, la I por mí, que sería mi maestro, mi señor. Un ejemplo lo tenemos testificada pues, por Rabí Yosef, hijo de Rabí Jacob Hassan, notario por autoridad real en todas las aljamas de Aragón. ¿Pasamos? Y luego otros hebraísmos habituales de la Edad Media, pues meldar, que significa leer libros sagrados, también aparece en la documentación mazal, que es destino, suerte, son palabras típicas hebreas y que utilizaban indistintamente los judíos y los cristianos en la documentación, ¿no? Los notarios cristianos utilizan estas palabras con mucha frecuencia y son típicas hebreas. Madrasa, que es una academia rabínica, aunque el origen es árabe, sin embargo, lo utilizaban muchísimo los judíos. Luego paraíso, que es el Ganedén, el cielo, y la Gehenna de fuego, pues el infierno, palabras que aparecen habitualmente. Y pasamos por último. Son nombres que anteriormente Mario Cohen pues, ha descrito con bastante acierto y es abundar más en lo mismo estas palabras, ¿no? Que de todos ya es conocida. Y con esto pues espero y deseo que hayan pasado un buen rato y que lógicamente les haya servido para ampliar esos conocimientos y sobre todo que puedan apreciar la influencia que tuvo el idioma hebreo durante la Edad Media en el idioma castellano, ¿no? Y que como esa convivencia que tuvieron con las comunidades musulmanas y con las comunidades cristianas, pues fruto de esa convivencia nos han dejado un legado lingüístico pues muy importante que no hay que despreciar y que lógicamente pues hay que difundir. Muchísimas gracias. Yo te digo, Álvaro, gracias en nombre de todos los que presenciamos esta clase abierta. Ha sido una gran conferencia la que has brindado tanto vos como también la previa, la introducción que hizo Mario, el profesor también. Yo ya le digo profesor Mario Cohen. La verdad es que los veo aplaudiendo y yo también tengo ganas de aplaudir, así que voy a dejar de hablar solo para aplaudir porque hemos vivido una tarde maravillosa. Y da gusto poder pasarla así. Así que, Álvaro, agradecerte y mucho por esta clase magistral que nos has dado. Una de las preguntas que me están haciendo es si este material que estuvimos reproduciendo se puede conseguir por algún lado, si tenés ganas de dejar algún contacto tuyo, algún mail, para que la gente se pueda contactar contigo desde ahí. Sí, yo tengo una página web que la habéis dicho en un principio, que es www.alopezasen.com y mi correo electrónico, mi mail es alopezasen@gmail.com. Cualquier duda que tengan o que quieran consultar, incluso de genealogía, pues tengo un libro escrito sobre genealogía judía
de apellidos, nombres y apellidos de Aragón y muchos de ellos de Sefarad, pues pueden también consultarme, ¿no? Toda esta información que he dado, pues aparecen en mis libros, ¿no? Y como hay mucho apéndice documental, todos mis libros están perfectamente ratificados por documentación medieval. Cuando yo pues expongo muchas de las ideas y muchos de los términos y muchas de cuestiones del pasado y del legado judío, tiene que tener una base documental, ¿no? Y en estos términos se puede apreciar en esos documentos que van adjuntos a los libros, en ese apéndice, pues lógicamente se pueden apreciar estos términos, ¿no? Que he querido aquí destacar. Podría haber utilizado más, pero he querido señalar los que a mí me han parecido más interesantes y más identificados con el idioma hebreo, ¿no? Y sobre todo destacar el tratamiento de Don, que a mí me parece que es revelador, ¿no? Que mucha gente, y sobre todo profesionales de la sintaxis y de la lengua y literatura, dicen que proviene de dominus, la palabra latina señor, y no. Hay muchos vestigios y muchos escritores en la Edad Media que ya apuntan de que venía de Adón, de Adonai, y que lógicamente esto es una contribución al idioma español pues importantísimo, ¿no? Y que en un principio estamos hablando de los siglos XII y XIII, que es los documentos más antiguos que se conservan aquí en Sefarad, en España, en la península ibérica. El tratamiento solo era entre judíos, y cómo poco a poco, con los pasos de los años, ese tratamiento fue asimilado y adquirido por la sociedad cristiana, y jugó un papel importante pues esa convivencia, ¿no? A diario, y sobre todo en la labor callada de los conversos que fueron introduciendo, como se quedaron allí después de la expulsión, fueron introduciendo muchas de esas costumbres, y costumbres lógicamente lingüísticas, en el idioma español. Álvaro, me olvidé, me están avisando acá por el chat, me olvidé de saludar también a nuestros amigos en Facebook. Vos sabés que tanto en Zoom como en Facebook hemos sido casi más de 150 personas las que hemos estado escuchándote a lo largo y ancho de todo el mundo. Y vuelvo a aclarar que ya envié por el chat nuevamente tu página web para que la gente pueda ingresar. Me hacen una preguntita más y te voy a pedir que seas lo más breve pero completo como solés responder. Que me pareció muy interesante, porque es un tema que mezcla actualidad con el pasado y dice si la opinión pública de España es consciente de estos aportes judíos en el lenguaje. Para nada. Cuando los estudiantes de secundaria y bachillerato estudian lengua y literatura española, lo que se enseña es que la mayoría de las palabras del español provienen del latín, que hay un sustrato muy importante también de palabras musulmanas, porque claro, dominaron la península ibérica durante siglos, y luego pues aparecen también galicismos, palabras de Francia, como es un país que estaba en contacto con España y había pues mucha actividad comercial, y poco más, pero para nada se nombra la influencia del pueblo hebreo. De hecho, pues ahí estamos trabajando por recuperar el pasado y el legado judío y difundirlo aquí en España, y uno de los aspectos es precisamente no solo su historia y cómo se organizaban, sus usos, sus costumbres, sus fiestas, para que las conozcan por medio de libros, de conferencias, y también en la escuela y en el aula que estamos trabajando para que se implante pues un tema específico sobre ese pasado judío y la importancia que han tenido en el legado cultural y en el legado gastronómico, en el legado histórico, y también hay que trabajar, por supuesto, en el legado lingüístico, que no es baladí, quiero decir que es muy importante también, y que esto actualmente es totalmente desconocido y ni se da. Maravilloso. Me has dejado nuevamente sin palabras. Veo que llueven los aplausos de parte del público y no es para menos.
Algunos me están preguntando si la charla queda grabada. Yo les digo que sí, la charla queda grabada. Ni bien terminamos, ya queda grabada en el Facebook del CIDICSEF, y también después compartimos un link de YouTube, porque en parte de lo que hablan, Álvaro, te comento, me gustaría poder mostrarle esta charla a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hijos, para poder seguir construyendo este legado que desde el CIDICSEF tanto trabaja para poder lograrlo. Así que lo hemos dicho en la previa, pero lo vuelvo a repetir. Álvaro, te comprometemos a un nuevo encuentro porque ha sido un placer, un lujo el que nos hemos dado, y seguro que quedan más capítulos por seguir investigando de la apasionante cultura sefardí. Así que, en nombre de todos los que hacemos al CIDICSEF, muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros. Gracias. Sí. Gracias a vosotros, y será un placer seguir colaborando y sobre todo difundiendo pues, la cultura judía en los reinos peninsulares de la Edad Media, que es muy interesante. Seguro que sí. Y antes de despedirme y despedir y cerrar el encuentro de hoy, me gustaría hacer dos anuncios. El primero es un agradecimiento inmenso a esta comisión directiva del CIDICSEF que está trabajando tanto para lograr estos encuentros. Nos han visto, yo te comento algo, nos han visto desde Esmirna, Turquía, desde España, Colombia, México, desde Centroamérica, desde aquí en Argentina, en muchos lugares, así que realmente el trabajo que está haciendo la comisión directiva es para ponerse de pie y aplaudir, así que gracias a todos los que nos ayudan a poder hacer estos encuentros, que son la profesora Graciela Teba de Riva, el doctor Mario Eduardo Cohen, a la licenciada María Cherro de Azar, al doctor Leonardo Abadi, a la bibliotecaria Betty Azar y a la secretaria Diana Cuitca, que están haciendo todo esto posible. Realmente es maravilloso cómo nos estamos conectando. Y por último, para que se agenden, algunos los veo todavía con la lapicera en la mano, el próximo 27, miércoles 27, atentos, 19 horas, una hora después de lo que hacemos cotidianamente, 19 horas Argentina, vamos a tener a, ¿cómo la presento? A Jimena Chervis Testa, a la increíble Jimena. Es realmente otro lujo el que nos vamos a estar dando desde el CIDICSEF al poder escucharla. Va a estar disertando sobre el drama de la Inquisición y los judíos en el teatro rioplatense del siglo XIX. Tema apasionante y cercano a nosotros, sí los hay. Así que va a ser un placer tenerlos. Recuerden, próximo miércoles 27, dentro de 2 semanas, desde las 19 horas Argentina. Y hasta acá llegué yo. Mario, ¿me queda algún informe, algo más por pasar? Nada más, entonces me queda por agradecer nuevamente a Álvaro por esta clase magistral, a todos ustedes por estar acompañándonos. Será hasta dentro de 2 semanitas. Acompáñennos, que el CIDICSEF es un lugar hermoso para ser parte. Nos vemos y que terminen muy bien la semana. Hasta la próxima.